de su diplomado en control de constitucionalidad y convencionalidad en materia electoral. En este módulo vamos a ver algunos aspectos generales de lo que es el control de constitucionalidad. Y vamos a ver la importancia de conocer estos prolegómenos para entender por qué se aplican, por qué es que hay algunos medios de impugnación en los que se maneja el control de constitucionalidad y por qué hay otros en los que se realiza el control de convencionalidad. Ahora vamos a ver unas líneas generales. ¿Se puede ver la presentación? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, el control de constitucionalidad y convencionalidad, bueno, son dos palabras la constitucionalidad y la convencionalidad. Dos palabras que tienen un origen en el derecho mexicano. Bueno, la constitucionalidad, el, el control concreto de constitucionalidad tiene su origen en nuestro país, decía, con el justo amparo, que fue uno de los primeros medios de control de constitucionalidad de los actos y resoluciones de autoridad que existió en el mundo. También es así que fue copiado por gran parte de los países que tienen el juicio, la figura del amparo, la tienen copiada en términos generales del derecho mexicano. Y por lo que se refiere a la convencionalidad es algo que se refiere a la convención, tiene su origen en la Convención Americana de Derechos Humanos. La palabra control de convencionalidad es algo que se le ocurrió a un jurista mexicano que fue parte de la miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se pidió a Ramírez, un mexicano que fue incluso presidente de la Corte Interamericana. Así que vemos, y eso es algo muy reciente. O sea, la palabra convencionalidad, ahora ya nos acostumbramos a escucharla, pero pues tiene que 15 años. Hace 20 años, si tú a cualquier dirigente le dices
Voy a hacer control de convencionalidad. ¿Qué? ¿Va a ser control de qué? Es un adelanto doctrinal que realizó un jurista mexicano. El control de convencionalidad, como decía, supone la vigilancia de los actos, normas y actos de las autoridades según el parámetro de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entiéndose que y la constitucionalidad también es la vigilancia, el contraste entre, exacto, es algo que si lo vemos desde su punto de vista no es tan sencillo. ¿Cómo voy a contrastar un acto que hizo una autoridad con algo que dice la Constitución? Supone un mecanismo mental e intelectual algo eh, sofisticado, por lo menos, que pues que tiene el objetivo de garantizar que ese acto o norma no se separen de ciertos parámetros, ciertos estándares que ha marcado la propia Constitución o han marcado a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. En las constituciones, ahora vamos a comenzar por la parte de la constitucionalidad. Las constituciones incluyen mecanismos de control y yo creo que lo idóneo, lo ideal, mucha gente dice, bueno, está muy orgullosa porque el control de los derechos humanos nacieron con por ejemplo, los británicos. Dicen, no, nacieron en la Edad Media, este, con la Carta Magna de 1250, con el rey Juan Sin Tierra. Son muy orgullosos por eso. Y los mexicanos estamos orgullosos porque tenemos el juicio de amparo. Más orgullosos debemos estar, o más orgullosos deberían estar los británicos si hubieran inventado algún mecanismo en virtud del cual la gente, las autoridades dejaron de cometer violaciones a derechos humanos. O sea, una pastilla que te la tomas tú, que la toma esa autoridad y ya se convierte en una autoridad justa, prudente. Pero pues, como la naturaleza humana no ha llegado tanto,
nuestros, el orgullo es de que el orgullo, máximo orgullo, es que podemos poner un escudo y una espada. Eso es nuestro máximo orgullo. En, en, ¿cómo es el caso mexicano respecto al control de constitucionalidad que ocurre en México? La mayor parte de las constituciones que establecen, la mayor parte, no decir todas, la mayor parte, las constituciones que establecen un catálogo de derechos individuales, al mismo tiempo establecen unos medios de defensa de esos derechos individuales. Que esos em, mecanismos pueden estar o bien en, en organismos o órganos políticos, órganos administrativos, órganos de, de- de legislativos o en órganos jurisdiccionales. Aquí en México tenemos un medio de control de constitucionalidad a cargo de una autoridad política, que es el juicio político, a cargo del Congreso de la Unión. Y eso se replica en las entidades federatismas con algo así como juicio político en cada una de las congresos de los estados o de la Ciudad de México. En México no sé si se aplica o no, tengo que revisar. Bueno, el hecho es que los demás medios de control de constitucionalidad son de tipo jurisdiccional. Más, los más importantes, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, el juicio de amparo, todo esto, los primeros tres, las controversias, la acción y el juicio de amparo, en manos de la Suprema Corte de Justicia o de los tribunales colegiados de justicia. No, tribunales colegiados de circuito. El juicio de amparo en manos de la Corte, de los tribunales colegiados y los tribunales unitarios también. Y también de los jueces, algunos jueces de distrito. De hecho, es que los últimos dos están en manos de autoridades eh, jurisdiccionales electorales, que es el juicio de revisión constitucional electoral y juicio para protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Las restantes autoridades judiciales del país están facultadas para crecer un control difuso, un control pues, limitado para el caso de protección a los derechos humanos. Ustedes me dirán, también lo que hace el Tribunal Electoral
también es control limitado o control difuso. Sí, así es. Es un control difuso. No se trata de un control abstracto de leyes. Esto es, ustedes saben, si el Congreso de Quintana Roo, por ejemplo, se le ocurre eh, promulgar una ley electoral en la que establezca que haya partidos políticos que puedan tener afiliados y esclavos. Esa, esta norma, esta norma, pues es claramente inconstitucional, pero no la puede revisar el tribunal, ni los tribunales, ni un tribunal electoral. Porque, ¿no? ¿Perdón? ¿Disculpa? Sí, sí, a ver. Les voy a pedir que, de favor, que si no quieren participar, mantengan cerrado su micrófono para que no se vicie la conversación, porque ya aquí de hecho hay mucho ruido y, y pues no sé, eh, digamos que eh, al profesor le cuesta trabajo llegar hasta allá. Pero la diferencia es que el tribunal electoral no va a poder revisar de antemano la constitucionalidad de esa norma, porque en virtud del artículo 105, eso le toca a la Suprema Corte de Justicia únicamente. O sea, el control abstracto de la constitucionalidad de las normas está en manos de la Suprema Corte de Justicia a través de la acción de inconstitucionalidad o de la controversia constitucional. El justo amparo ya es control concreto, no el control abstracto. Bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre las facultades limitadas de control difuso que tiene el Tribunal Electoral con las facultades de control difuso que tienen todos los tribunales del país? Obviamente ninguna. La única diferencia, que si acaso, es que podemos decir que esa facultad es la única, o sea, esas autoridades son las únicas que por mandato constitucional tienen la atribución de hacer un control difuso, ¿no? De modo expreso. Modo expreso. em, y las otras autoridades tienen la facultad de hacer un control difuso, más bien tienen la obligación de realizar un control difuso, pero no de modo expreso, tal cual, sino derivado del artículo primero de la Constitución. Bueno,
¿cuál es el fundamento teórico de que se pueden controlar los poderes? O sea, que se puede controlar. O sea, que un poder pueda controlar a otro poder. Aquí me gustaría recordar una cosa que durante la campaña, no me acuerdo muy bien, la campaña presidencial de 2018, uno de los candidatos decía que iba a acabar, a terminar con las prácticas corruptas únicamente por el hecho de que las autoridades, o sea, el presidente, no es corrupto. Y la honestidad iba a bajar para las otras autoridades que iban a hacer, iban a librarse de la corrupción. Ya como iban a ver el ejemplo del que el presidente no es corrupto, ya iban a decir, hombre, no, no puede hacer nada más que dejar de ser corrupto. Otro de los candidatos decía que no, que eso no se terminar con la corrupción no es no es un espasmo de la voluntad. No es porque quiera o no quiera, no. No es porque sea o no sea. No. Se acaba con la corrupción a través de un sistema, a través de mecanismos. Y puso el mecanismo de, puso el ejemplo del alcoholímetro en la Ciudad de México. No sé cuántos de ustedes vieron en la Ciudad de México o cuando ustedes en sus ciudades haya alcoholímetro, que los viernes en la noche, los sábados, cierran una calle y todo el mundo tiene que pasar con sus coches. Y ahí, literal, no hay corrupción. Pero no hay corrupción, no porque el director de la policía no sea corrupto, sino que no hay corrupción por el hecho de que fue planteado el sistema de modo que iba a haber alguien de la policía, alguien de derechos humanos, alguien, alguien, distintos funcionarios que no se pueden, que no se han puesto de acuerdo entre ellos, que se conocen ese mismo día. Y yo vengo de derechos humanos, yo vengo de la policía, yo vengo de la procuraduría. Ok, pues entonces, como no se han puesto de acuerdo entre ellos, y se vigilan unos a otros a ver que tú no hagas un chanchullo, es entonces que ahí no hay. Es un mecanismo muy efectivo para eliminar la corrupción, al menos en ese acto administrativo, administrativo que de revisar que la gente no vaya borracha este, cuando está manejando. Entonces, podemos decir que esto de que de dividir los poderes, pues realmente tampoco es que se le haya ocurrido. El alcoholímetro yo creo que lo puso, se le ocurrió a Mancera, ¿no? Mancera. ¿O a Barral? No, Mancera. Tampoco es que la división de poderes se le ocurrió a Mancera.
La división de poderes es algo muy antiguo. Y se va a hacer una cosa muy sencilla. El poder del Estado, ¿qué significa? ¿Qué es poder? Es la facultad de mandar y que te obedezcan, aunque no quieran. A pesar de que el, el gobernado no quiera, te tienen que obedecer. Bueno, ese es el poder del Estado. Se ha dividido este poder en tres. Actualmente está dividido en más, ¿no? Pero clásicamente se divide en tres. Únicamente em, que dan cuenta de que pues, es necesario efectivo alguien que haga las leyes, alguien que las ejecute y alguien, un organismo que se dedique a resolver los conflictos que puedan derivar del cumplimiento de esas leyes. Hoy por hoy está dividido en más partes. Hoy hay muchos organismos autónomos. Pues, el mejor ejemplo es el INE, porque no pertenece a ningún poder, a ninguno de los tres poderes, o el IFAI, o el INEGI, que son organismos que em, cumplen funciones que originalmente eran administrativas y luego acabaron siendo independientes. O sea, como que el poder del Estado se dispersó para aumentar su eficiencia. Entonces, este es el desarrollo. Este es eh, el, el fundamento, ¿no? Teórico del control. Una parte del Estado va a controlar la otra parte del Estado. Y puede ser muy eficaz. Los países en los que no hay tanta eh, corrupción, son un poco corruptos, no es porque sus ciudadanos sean moralmente superiores a los países más corruptos. Es porque se establecieron esos sistemas de control de sopeso, de balance de poderes desde hace mucho tiempo. Y pues obviamente, hoy esto, este asunto se basa en el hecho de que el ser humano, cuando tiene poder, el, el ser humano que tiene poder cambia. Digo, qué bueno que ustedes ni yo tenemos poder. Así, así, yo quiero que no se haga esto, yo quiero que se haga esto. Esto cambia la mentalidad de muchas personas. O sea, entonces, bueno, y aparte,
eso le induce a la posibilidad de equivocarse. Y ya de hecho, somos personas que se pueden equivocar, somos falibles por naturaleza. Entonces, para no cometer errores, para no cometer abusos, para no excederse en el poder, es necesario que nos controlemos unos a otros. Hay una pregunta que se ha hecho la teoría política desde hace mucho tiempo. es, ¿Quién controla al controlador? Oh, yo voy a controlar esto. Y esto, y, y este va a controlar este, y este. Se tienen que controlar entre sí, entre los tres, se tienen que controlar unos a otros. Y el fundamento final de el hecho de que un poder, una parte del poder, controle a otra parte del poder, porque solo el poder puede controlar el poder, tiene un origen más profundo, más antiguo, que es la teoría del contrato social. Entonces, cuando hablamos del contrato social, pensamos seguramente en el libro de Jean-Jacques Rousseau, Contrato Social, del siglo XVIII, 1762, y podemos pensar que al Rousseau se le ocurrió la idea del contrato social. Y nada más equivocado. La idea del contrato social, por lo menos, la recupera por lo menos de un siglo antes con John Locke. No, no es tanto un siglo, ¿no? Unos 70 años antes. Y estos, Locke lo retoma, la idea de Thomas Hobbes, que en 1651 escribió Leviatán, hablando de que la necesidad de la sociedad, de las personas, de la protección mutua, porque el hombre es el lobo del hombre. El hombre es el que ataca al hombre. De eso desde hace mucho tiempo. Ya nos dejemos de preocupar por, por el león, el oso, el tigre. Ahora, el que, el que puede dañar al hombre, al ser humano, con eso me refiero, es el ser humano. Bueno, eso lo decía Thomas Hobbes, pero tampoco se lo inventó él. Vamos a rastrear la idea de contrato social a un francés del siglo XVI que se llamó Etienne Laboutier en su discurso sobre la servidumbre voluntaria. Como vemos aquí, este amigo
vivió de 1530 a 1563. O sea, vivió 33 años. ¿Qué, quién sabe qué hubiera pasado si de la Botier hubiera vivido 90 años? El hecho es que eh, es muy importante, perdón, muy importante su aportación. Lavoisier es el primer moderno que habla del contrato social. Pero yo me niego a pensar que fue que se le ocurrió a los a un moderno una idea así. Me niego a pensarlo porque, pues, casi todas las categorías políticas y eh, sociales y jurídicas tienen un origen religioso. Y a lo mejor podemos encontrar, rastrear, a lo mejor, la idea de contrato social en la alianza con Dios que tuvo el pueblo judío con Dios. Es una alianza que es el pueblo elegido. Luego la alianza se rompió, y Dios los castigó con diluvios. Bueno, se fue renovando la alianza. Cuando llega el cristianismo dice, no, o sea, olvídense, desde ahora mismo el pueblo elegido somos nosotros. Y la alianza de Dios, si Dios tenía una alianza con el ser humano, es con la Iglesia Católica, con la Iglesia Cristiana, originalmente. Entonces, esa alianza, esa que se refleja en una especie de contrato con el poderoso, con el soberano, se- puede ser que, y eso es hipótesis mía, no se ha comprobado, que sea el fundamento último de las ideas modernas de, de- del contractualismo social. Entonces, el contrato social deriva en un Estado moderno, en una constitución. En un Estado moderno, lo que hace la modernidad es pelearse con su religión, pelearse con Dios, pero al mismo tiempo que se pelea con su religión, lo que hace es conservar los mismos valores, exactamente los mismos valores, los mismos principios que, 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 que infundían o que estructuraban la religión. Esos principios no nos peleamos, no nos peleamos con el principio de verdad, no nos peleamos con la idea del bien, no nos peleamos con la idea de universalidad, de hacer bien las cosas.
Y en cuanto a categorías políticas, el soberano pasó de ser Dios a ser el pueblo. Todas y cada una de las categorías que tenía, de las características que tenía Dios antes de la modernidad, así tal cual, casi sin filtro, se la pusieron a un nuevo ser, una nueva entidad, igualmente metafísica, igualmente indefinida, que es el pueblo. Hasta el momento nos peleamos de qué es el pueblo. Y, que es motivo de muchos problemas. Y este, em, disyunciones políticas. Una de ellas es la Constitución. La Constitución debe ser, debe ser suprema, debe ser superior. Y esto es, perdón que repita, una cosa, una cosa que se repite de unos esquemas religiosos. Unos esquemas religiosos de Dios estaba aquí hasta aquí, y luego el ser humano estaba hasta acá abajo. Luego se transmuta la noción, la noción religiosa, se adopta tranquilamente y se inventa ese mito de la supremacía constitucional. Y es un principio clásicamente moderno de que la norma, la Constitución, tiene una categoría superior a todo, todo. O sea, y desde que somos chiquitos nos han enseñado a que es así, a que hay una ley sobre todas las leyes y que pues todas las demás leyes derivan, emanan de esa ley fundamental. Por eso, el presidente de la República o los funcionarios dicen, juran cumplir, hacer cumplir, la, cumplir y hacer cumplir la Constitución, todas las leyes que deriven de ella. Y finalmente viene una ley aquí, como un nivel más básico, es, aquí se ponen las sentencias, normas oficiales, contratos, testamentos, etc. Entonces, estas categorías, para que vean ustedes que tienen una gran deuda con el pensamiento religioso, solamente necesitan pensar que esto no se me ocurre a mí. No, no es que, ay, al doctor Alejandro Sanz se le ocurrió lo religioso y por eso no es laico, no.
No, viene desde hace mucho tiempo. Carl Schmitt escribe Teología Política, 4 capítulos sobre la doctrina de la soberanía. Y dice claramente, ¿por qué son 3 poderes y no 4? Por la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa es una opinión de Carl Schmitt. Y se necesita un fundamento sobrenatural para los fenómenos del poder. ¿Por qué yo voy a obedecer al tipo que está ahí enfrente? ¿Por qué lo voy a obedecer? A ver, dígame. Pues es más fuerte. No, a lo mejor es más débil que yo. Es más rápido. Pues a lo mejor yo corro más rápido que él. Es más inteligente. Pues claramente tenemos muchos contraejemplos en nuestras autoridades que dicen que lo contrario. Es moralmente mejor. Claramente no. Entonces, ¿por qué lo voy a obedecer? Ah, si no lo obedezco, me meten en la cárcel, o me ponen una multa, o sea, me obligan de un modo coactivo. Pero, ¿ustedes creen que todas las personas que obedecen a alguna ley en nuestro país, en el mundo entero, lo hacen porque lo van eh, por temor a al castigo? La última vez que te involucraste con tu mamá o con tu pareja, ¿no me mataste por miedo al castigo? O hay más bien otra clase de instrumentos mentales que están atrás del cumplimiento de la ley. Uno de los mecanismos mentales más poderosos es que el que me lo manda es Dios. Entonces yo obedezco porque Dios lo manda, porque es bueno. Yo obedezco porque de esta manera estoy cumpliendo em, estoy cuidando la naturaleza, no estoy contaminando. Pero a ti qué no importa si se contamina, no, es que es bueno que no se contamine. Ya, ya, ya cuando hablamos de la categoría del bien, vemos que las categorías divinas no se han ido de ninguna manera. Entonces, necesita un fundamento sobrenatural. Yo obedezco porque me lo manda Dios. Por eso es bueno. Si tú te fueras al planeta X21 W3 y ahí tuvieran un ecosistema de plantas, ¿te sería importante a ti cuidar el medio ambiente de ese planeta? Sí, a lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor dicen, en este planeta sí puedo poner una, no, una, sí puedo extraer petróleo con fracking, sí puedo extraer, este, sí puedo contaminar todo lo que quiera, sí puedo contaminar los mares de ese planeta.
En fin, o sea, el cumplimiento de la ley tiene unos mecanismos muy curiosos, muy, podríamos pensar, podríamos considerar o podemos derivar o hablar mucho sobre esto. Y la deuda con la religión viene por parte del que obedece. No, yo obedezco porque yo obedezco a Dios. Pero por parte del que manda, tampoco los que mandan son robots o se convierten en monstruos. No, ellos saben que necesitan justificar de algún modo lo que dicen para que sea creíble incluso ante ellos mismos la orden, las instrucciones que están dando. Y eso máximamente se dirá, ah, yo tengo derecho a mandar porque tengo el voto popular. Es igual, exactamente lo mismo. Yo tengo derecho a mandar porque yo soy el rey y a mí me puso Dios. De, de que a mí me haya puesto Dios, haya, a que me haya puesto el pueblo, conceptualmente, es algo similar. No, no, no exactamente lo mismo, pero es algo muy, muy similar. Esa es la justificación que necesitan. La justificación de las democracias se basa en eso. Y pues el fenómeno moderno, en oposición al medieval, em, se caracteriza que hay un solo poder, porque en la época medieval se era llamada también como poliarquía, porque pues era vigente lo que decía el señor feudal, lo que decía eh, el abad de la, del monasterio, era vigente lo que decía el rey, era vigente lo que, lo que decía el gremio al que pertenecías. Total que se armó un revoltijo de leyes, todas vigentes, que con la llegada del Estado moderno, lo que una de las cosas que hizo fue em, quitarle poder a todos esos otros poderes, expropiar a esos poderes, para que el Estado moderno se quedara como único poder. Y pues ya lo último que vimos en nuestro país es el asunto como la iglesia, que le quitó poder a la iglesia, en la reforma, ¿no? O sea, Benito Juárez y los liberales del siglo XIX. Se dice actualmente que se busca quitarle poder, hacer algo parecido, pero con respecto a los ricos, ¿no?
respecto a los empresarios. Pero pues se ve que este, eh, la realidad nos indica eh, que ha pasado una cosa más bien diferente, más bien contraria. Bueno, pues aquí me gustaría hacer una pausa, unos pocos minutos, son las 10:02. ¿Qué tal si a las 10:05? Si a las 10:05 nos volvemos a unir para lo que falta de la clase y pueden apagar sus cámaras aquí estos breves 2 minutos. Hasta luego. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez para retomar la clase. Y está moderno, decía, unifica todas las autoridades en una sola norma, en una sola autoridad, y con base en ello, eh, que dicta, ha dictado una constitución. Actualmente, todos los sistemas jurídicos que cuentan con una constitución consagran en ella una lista de derechos humanos. De este modo, la supremacía constitucional es el fundamento
las garantías de la regularidad de las normas generales y actos de autoridad que violen los derechos humanos. La vocación del Estado moderno, del Estado constitucional, es la protección de las personas. Y eso lo podemos ver bien en nuestra Constitución. Claramente, claramente, el mismo hecho, de que haya una parte que se dedica a derechos humanos y otra parte de que se dedica a establecer mecanismos, cómo se va a, a ejercer el poder, significa yo, poderoso, me tengo que organizar de una manera que no voy a poder aplastar al ciudadano común, eh, eh, de un modo. Y aparte, el ciudadano común tiene estos derechos a los cuales yo respeto y a los cuales yo procuro darles con eh, maximización. Procuro que sean todo lo eficaces y todo lo eficientes posibles. Las constituciones modernas tienen la vocación de instaurar una convivencia de amor, armoniosa y pacífica. Y si nos fijamos, hay un eh, intelectual canadiense que se llama Stephen Pinker, que recaba una serie de datos y compara nuestra época con el pasado, bueno, el pasado más pasado, y dice, bueno, claramente estamos viendo una época extraordinariamente pacífica. Y esto lo hice en un libro en el que también dice que no es garantía que siempre vaya a ser así. O sea, no es garantía que la paz llegó para quedarse, ni que, ni que podemos regresar, ni que estemos vacunados de regresar a épocas barbáricas. Lo que está pasando ahora en Ucrania, una invasión de un país grande y poderoso a otro país muy chiquito, pues, Ucrania tampoco es tan chiquito, sería el país más grande de Europa, ¿no? O sea, fuera de Rusia, el país más grande de Europa, más grande que, un poco más grande que Francia, que España, pero finalmente es un país débil, ¿no? Este, y pues una invasión y la muerte de mucha gente gratuitamente, porque se le ocurrió a un tipo que lo debe hacer, porque se le ocurrió a ese tipo que ese país no debe existir. Decía Putin, es que Ucrania no existe o no debe existir. Ucrania es una creación de la Unión Soviética, es un derivado, es una cosa que se dice, es como una rebaba de la Unión Soviética.
cuando Kiev realmente es mucho más antiguo que Moscú, y Kiev mm, es una capital mucho más importante. Bueno, ahora Moscú, bueno, ya es una ciudad importantísima, pero históricamente Ucrania ha tenido más importancia que la misma Rusia. Bueno, eso está pasando ahora, que todo Occidente se asusta. Sí, canal, ¿cómo es posible que intenten cambiar las fronteras de un país europeo? Eso antes era lo común, lo ordinario. Es más, nosotros que hemos nacido y vivido toda nuestra vida y la de vida nuestros padres en un país sin guerra, o sea, podemos decir que la guerra entre el narco y no, pero sin guerra oficial, sin lo que está pasando en Ucrania o lo que está pasando en Siria. Es una cosa, eh, estamos viviendo en un paréntesis de la historia. La historia, usualmente, todo el mundo iba a una guerra o perdía a sus padres, a sus hijos, a sus padres, a sus parientes, a sus primos, o a él mismo se moría en alguna guerra absurda, porque todas las guerras son absurdas. Entonces, podemos decir que no es casual que el desarrollo, que el hecho de que viviéramos en esta época tan pacífica, coincida con el desarrollo del Estado constitucional de derecho. ¿Eh? Una gran parte de la vocación de este Estado constitucional de derecho se ha cumplido. Sí, porque nosotros no, bueno, que ninguno de nosotros nos tocó vivir el último enfrentamiento bélico fuerte en México. Este, Aparentemente fueron los cresteros y un poco antes de la revolución. Creo que todo el mundo que está aquí es más joven. No, ya no le tocó vivir la revolución. Hemos vivido en una época de paz. Porque es todo el siglo XX, en lo que va en el XXI, ha sido una época de paz relativa, obviamente. O sea que había asesinatos y muertos, y no hablo de a partir de la pandemia. Pero antes lo habitual era, tú haces esto y te mato a ti, mato a tus hijos, a tu mamá, a tu familia, quemo tu casa, tu parcela donde sembrabas trigo, la quemo, mato a tus animales, violo a tus hijas. Antes era eso lo habitual. Y ahora ya no, ya que pase, ya hay una guerra, bueno, ya hay, bueno, en todo el mundo actualmente vivas, hay 6 o 7 guerras. 6 o 7 guerras en las que Rusia está atrás en 4 o 5.
Entonces, bueno, en fin. Vamos a hablar de la control de constitucionalidad. ¿Qué es control de constitucionalidad? ¿Qué es control? La historia se remonta a la contabilidad de los mercaderes venecianos. Tenían dos rollos de papel. O sea, un comerciante, ¿qué hace? Compra barato y vende caro. Eso es el comercio. Entonces, los comerciantes venecianos en la Edad Media tenían un medio de llevar las cuentas con em, con sus clientes y con los proveedores. Y tenían dos rollos. Uno era el rotulus, el rollo de papel donde se anotaban las cuentas del acreedor, del deudor, y el otro el contrarrotulus, en el que constaba la contabilidad del acreedor. La palabra se tradujo más tarde al francés, en francés como contrôle, quedó en controle, donde proviene la palabra control en español y control en inglés. Hay muchísimas palabras en español, del inglés que vienen del francés, como, como esta, ¿no? Como control. Así que control denota la comparación de un texto frente al otro, que tienen las características que dice el original o el válido. Controlar concierne en principio a documentos. Este documento es el bueno, a ver si el otro documento está bien, o si le falta, o si le sobra. Pero rápidamente se extendió, aparte de documentos, a actos. En mi documento lo voy a contrastar contra el acto que tú haces. Eso es el control. De ahí viene el control control constitucional. De esta manera debemos comprender que el control constitucional es una actividad exclusivamente moderna porque hay constituciones escritas. Ahora, antes no había. De manera que es posible ahora hacer una comparación de la discrepancia del texto con otro texto o acto sucediendo en uno de los hechos. Este, el control de constitucionalidad es algo que ya conocen desde la carrera, eh, lo, 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 se lo repitieron, si acaso, en este diplomado. Ya han visto su origen en el mundo medieval europeo, modelo anglosajón. No se va a recibir el tema. Solo apuntar que los mecanismos de control de constitucionalidad en México aparecieron a la vez que tuvimos constitución.
¿Cuál es la primera? Aquí viene la mano aumentada. Dice 1800, es 1812. Perdón mi error. El, la Constitución de Cádiz es de 1812. Claro que ahí el control de constitucionalidad caía en el poder legislativo. Era algo así como el poder, como el juicio político de ahora. Ese era el único control de constitucionalidad que contemplaba esa constitución. Y el judicial solo participaba como para dar fe o hacer efectiva algunas de las responsabilidades que derivaban de esa, de esa, de esa condena del poder legislativo sobre alguna persona en concreto a través de un control de constitucionalidad. El método electoral federal se aplica, y ya lo veíamos antes, en dos medios de impugnación, en el JRC y en el JDC. El juicio de revisión constitucional electoral y el juicio para protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Podemos ver, el JRC es una, si no lo saben, es una segunda instancia respecto a algunos recursos y juicios que llevan las salas regionales y que se revisan y son revisadas en segunda instancia por la sala superior. El, el juicio ciudadano, por su parte, es el más recurrido de los medios de impugnación del Tribunal Electoral. Casi podemos decir tranquilamente el 85% de lo que hace el tribunal es resolver JDCs. Mientras el control de convencionalidad es una cosa que se debe aplicar obligatoriamente por ministerio de ley, pero en todos los medios de impugnación, todos. No se reduce a algunos, sino a todos. Aquí, ¿cuál va a ser el contrarrole? ¿Cuál va a ser el, el- el rollo de control? Va a ser la Convención Americana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tratados internacionales sobre derechos humanos que son escritos sobre los que cabe efectuar un control. Se entiende que son parámetros, esos son los parámetros del control de convencionalidad. En la jurisprudencia del tribunal, de la Corte Interamericana, es muy importante, es tan importante como la misma convención, porque se entiende que la, la jurisprudencia es mientras la corte, la convención es la norma internacional eh, publicada,
La jurisprudencia es la norma, la misma norma internacional interpretada. Entonces, es igualmente válido, ¿no? Y, pues, obviamente, tiene una validez diferente. Una sentencia que va dirigida a obligar a Uruguay, aquí otra que va dirigida a obligar a México. Las que van dirigidas a México, pues deben cumplir así en todos en todo su extensión. Las que van dirigidas a Uruguay se tienen que cumplir, pero ¿de qué es lo que se tiene que cumplir? No se tiene que cumplir la obligación del Estado uruguayo de hacer una publicación, del Estado uruguayo de, de capacitar a su gente, del Estado uruguayo de dar una indemnización. No, lo que es obligatorio es el criterio. El criterio sí es obligatorio de toda la jurisprudencia interamericana constituye o bien una obligación directa o un criterio obligatorio, que se vuelven en parámetros de control de convencionalidad. Nuestra constitución, como muchas otras en la región latinoamericana, contiene un sistema híbrido que, en el que conviven control concentrado y control difuso. El control difuso se contempla en el artículo 133, que ahora lo vamos a analizar, y el artículo primero de la Constitución. El artículo primero de 133 hablan de un control difuso. Mientras que existe también en nuestro sistema un control concentrado. La Constitución, la Constitución solo puede ser interpretada y anulada en su caso, o eh, invalidada por los órganos federales, en virtud de los artículos 103, 104, 105 y 107 de la propia Constitución, que hablan de que el poder eh, en los organismos federales son los encargados de estudiar la Constitución. Ahí puede haber un problema porque eh, puede haber contradicciones, pero en fin, no obstante las contradicciones, hay mecanismos para solventar estas posibles contradicciones. Vamos a ver qué dice el artículo 133. Que no fue modificado en el año 2011, que cuando se modificaron todos los artículos constitucionales respecto a los derechos humanos. Quedó más o menos como está. A esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma
celebrados o que, y que se celebran por el presidente de la República con aprobación del Senado, sean ley suprema de la Unión. Parece que establece una especie de jerarquía, ¿no? La Constitución primero, después las leyes del Congreso, y luego tratados. Y pues vamos a ver más adelante cómo no es así exactamente, cómo se ha interpretado. Luego, el mismo artículo dice, los jueces de cada estado se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. Esta sí es una clara jerarquía. Una jerarquía que, sin embargo, ha sido interpretada de muchas formas. Por ejemplo, en el año 99, la Corte decidió expedió una jurisprudencia que dice en su rubro que es una atribución exclusiva del Poder Judicial de la Federación el control judicial de la Constitución. Una atribución del poder, o sea, de la Federación. Y luego viene la jurisprudencia siguiente del mismo año, diciendo que el artículo 133 no autoriza el control difuso. Esto lo decía la Corte en el año 1999. Pero debemos estar conscientes que bueno, no, todo esto cambió con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Rosendo Radilla. Cuando se condenó al Estado mexicano a hacer una serie de cosas, muchas cosas, a indemnizar, a dar, eh, dar capacitación a los jueces, a, a que todos los jueces del país, sean del orden que sean, deban aplicar el control de convencionalidad y, eh, y otra serie más de obligaciones. Y cuando la Corte aquí, la Suprema Corte de Justicia analizó esta sentencia, y ya llegó a la conclusión de que sí, que todos los jueces, no importa el nivel,
no importa el orden, debían eh, conocer de la convencionalidad de los actos y resoluciones del Estado. Pero se quedaron como que em, esto es lo que decidió la Corte. En el año 2011, porque en el año 2011 están resolviendo un asunto de 2010. Bueno, es que el asunto de Rosendo Radilla se comenzó, se comenzó a conocer por la Corte en el año 2010, no en 2011. Este, y el cumplimiento de esa sentencia introdujo no solo una nueva etapa, una nueva época en la Corte y en el tribunal también, sino que introdujo un nuevo paradigma en la vida jurídica de México. Cambió el rostro o pretendió cambiar el rostro del Estado mexicano. Esta, esta, esta em, em, reforma de 2011, artículo principalmente el artículo primero, no es la primera que se hace en materia de derechos humanos, porque antes, si recordamos, en 2008 se reformó la Constitución para introducir el sistema penal acusatorio y para desplazar el sistema penal inquisitivo que teníamos hasta entonces. Entonces, bueno, ya es, ya han cambiado muchísimas cosas los últimos años. Y mediante la resolución del expediente varios 911-2010, se introdujo, ahora sí, el control difuso para todos los estados, para todos los órganos jurisdiccionales del país. Pero no se introdujo como una cosa opcional, se introdujo como una obligación. Es obligatorio que dentro o al momento de que el órgano, el juez, la juez, el magistrado, el órgano competente redacta la sentencia, analice si lo que el punto concreto se apega o no se apega a la Constitución, a la Convención Americana de Derechos Humanos o a su jurisprudencia. Entendiendo como jurisprudencia
la propia Constitución interpretada. Es, el sistema jurídico mexicano cambió eh, brutalmente. No sé por qué antes no sé por qué antes no se permitía el control difuso si había un, un artículo de la Constitución que que lo preveía. A lo mejor se pensaba que los jueces y magistrados y ministros del Poder Judicial Federal son más capaces o tienen más estudios o tienen más sapiencia de algún modo que aquellos los estados. Pero yo quiero pensar que no fue así, que solamente fue una costumbre que traían, que fuera mera costumbre, que no significaba nada más eh, en cuestión de, de que unos órganos tienen menos capacidad que los otros órganos. Capacidad intelectual, capacidad, pues, eh, ¿qué les puedo decir? Pues eso es curioso que se esté introduciendo ahora los mecanismos de derechos humanos, los mecanismos de protección de todas las personas, se estén introduciendo en momentos de máxima inseguridad en este país, donde los robos, los secuestros, de las desapariciones, las torturas, están a la orden del día en todos los países, bueno, en todos los estados, unos más, unos menos. Este, y esto fue lo primero como que hizo la sentencia de varios 911-2010. De aparte, la segunda cuestión quedó resuelta con la sentencia, tiene que ver con la incorporación de los parámetros de convencionalidad, a efecto de realizar las tres operaciones realizadas en el párrafo anterior. Dicho de otra manera, la Corte estimó que el control de regularidad y la interpretación pro persona, pro homine, pro hombre, pro persona, deben llevarse a cabo no solo teniendo en cuenta el parámetro de convencionalidad, es decir, considerando la totalidad de los derechos humanos establecidos en los derechos humanos, en los tratados internacionales de los que México sea parte. De esta manera, establece una nueva competencia,
nuevas competencias a los jueces. Pero quisiera hacer un apunte antes em, y preguntarles si están de acuerdo en esta apreciación. ¿Saben cómo se enteró el entonces presidente de la Corte de que había una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligaba a México y obligaba especialmente al Poder Judicial? Se enteró por un evento de esos que acudió a, a una inauguración, a una presentación de un libro o algo así, donde le preguntaron, oiga, ¿cómo ve esta sentencia de la Corte Interamericana? No sabía nada, no estaba enterado de nada. Digo, "Ah, oh, pues, no sé, pues, ya lo veremos". Entonces, por eso es que el asunto le dio entrada en la Corte como un asunto varios, como un asunto genérico. El asunto varios para ver qué opinaban los demás ministros de cuál es la a qué a qué se refiere o cuál es la naturaleza de de ese problema que tienen entre manos. Es decir, México es parte del sistema interamericano de derechos humanos, es, es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, es parte también, firmó, eh, aceptó la, la, la autoridad contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no hay mecanismos que establezcan el modo concreto de cómo va a pasar una sentencia que se dicte en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, cómo va a llegar hasta México. ¿Cómo va a llegar? No hay un reglamento, ni nada que diga que, tienen que pasar esto. Lo que pasa en la práctica es que eh, esa sentencia se la pasan a la Corte, se la pasa a la Embajada de México en Costa Rica. La embajada tiene una representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores y lo pasa a la Secretaría de Relaciones, la cual lo, se lo comunica, se lo transmite a la Secretaría de Gobernación. Secretaría de Gobernación no está escrito en ninguna parte, pero es una costumbre que cuando llegue a una sentencia, lo que hacen es em, publicar un extracto en el diario oficial de la Federación y, y ya. ¿Eh?
¿Quién le da seguimiento a las obligaciones que dijo esa sentencia? Nadie. Oye, ¿y quién va a verificar que se hagan lo que? Nadie. Y eso es peligroso porque así se está comprometiendo al Estado mexicano, porque la sentencia no es para, no sentencian al gobierno de Guerrero, no, sentencia al Estado mexicano. Todo México está condenado, recibe la condena. Cada vez que veamos una condena de esta Corte Interamericana y condenen a México, nos condenan a nosotros. Claro que si no hay un mecanismo claro, la boleta, partí. Afortunadamente, en el caso de Rosendo Radilla, la Corte asumió todo el paquete y revisó de pe a pa esa sentencia y primero se puso a discutir qué tan aplicable era y qué tan, qué tan posible era que un tribunal diferente a la Corte, o sea, a la Suprema Corte de Justicia, pudiera ordenar a la Suprema Corte de Justicia. Nosotros somos la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo nos van a ordenar? Bueno, llegaron a la conclusión de que sí, que pues así es, o sea, así es en México. Estamos obligados por la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y pues, ustedes que tienen relación con el mundo jurídico, que pues a lo mejor tienen relación con un partido político, ¿no sería una muy buena propuesta, una ley que estableciera la manera en que se va a, em, a darle curso a todas no solo sentencias, sino resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o resoluciones de otras cortes del mundo, no solo la mexicana, no solo la interamericana. ¿Y de qué manera van a tener eficacia en México? ¿Quién va a- eh, quién es la autoridad? ¿Quién va a ser la autoridad que va a tener la autoridad de imponerle a otra autoridad mexicana la obligación que dice esta sentencia que se dictó a, a 6,000 kilómetros de distancia? Sería muy buena, una cosa que digo, repito, sería muy buena aportación para el mundo jurídico mexicano. Faltando 4 minutos para que termine la clase, pregunto eh, si tiene alguna duda, algún comentario, alguna, algo que nos quieran este, contribuir,
enriquecer bueno, entonces, si no así, todas las dudas que se les ocurran, ya vamos a terminar la clase en la de mañana. Les voy a pedir que se las guarden para mañana y les damos curso, repito, el día de mañana. Muchas gracias y me despido. Gracias, doctor. Gracias a todas y a todos. Gracias. Hasta mañana.